Son las 7:32, saludamos a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias. Pablo, gracias por acompañarnos, buenos días. Empecemos por el cambio de semáforo en Quito, de naranja a amarillo, y por el relajamiento de medidas del COE nacional. Ya no se va a necesitar prueba PCR para el ingreso, solo carnet de vacunación, lo que marca un cambio importante de fase en la pandemia, y esto seguramente va a beneficiar la reactivación económica del país. Buen día. Muy buenos días, Milton. Un gusto estar en Teleamazonas. En efecto, el cambio de semáforo es un hito muy importante porque va a permitir que la reactivación económica se vaya continuando. Y quiero referirme a un par de cifras que son muy interesantes. Nosotros hacemos un monitoreo mensual de cómo van las ventas en el país. Esto demuestra cómo la actividad económica va creciendo. Y cerrando el año 2021, las ventas en el país aumentaron en un 18% frente al año 2020. Es decir, 170.000 millones de dólares fueron las ventas totales en el año 2021. Esto representó sin duda un crecimiento muy importante. ¿Pero qué ocurrió? Vino justamente el tema de la Omicron, y esta variedad hizo que se paralicen un poco las cosas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Como bien lo dijo las autoridades sanitarias y los expertos, ya se termina, digámoslo así, esta ola, y ahora vienen las medidas en las cuales tenemos que continuar con la reactivación económica, que tiene que ir por tres caminos fundamentalmente: las inversiones, el incremento de la producción y la generación de empleo, que es lo más importante que requerimos los ecuatorianos. ¿Cómo hacerlo tercero primero? La generación de empleo. Muy bien. No podemos nosotros generar empleo si es que primero antes no tenemos inversiones que permitan producción. Sin embargo, es fundamental preparar justamente este terreno para que venga la inversión. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que mejorar la imagen internacional del país. El gobierno está trabajando en eso y vemos con buenos ojos que existe una agenda comercial, que existen visitas al exterior. En pocas semanas vamos a tener una agenda comercial con Centroamérica, con República Dominicana, entre otros países. Pero también es fundamental que la institucionalidad en el Ecuador funcione bien. ¿Y a qué me refiero con la institucionalidad? A que no solamente es el gobierno, las instituciones gubernamentales, sino también tiene que ser la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, tiene que ser la Corte Constitucional, es decir, el país es uno solo, y tenemos que unirnos alrededor de grandes causas. La más grande causa en este año 2022 es la reactivación y la recuperación económica a través de la generación de inversiones que puedan venir al país, no solamente extranjeras, sino nacionales, se puedan consolidar y a través de eso lograr producción y empleo. ¿Y por qué digo yo que tiene que empezar con inversiones? Porque si no tenemos atracción de inversiones, no vamos a generar una mayor actividad económica. Así es que tenemos toda la esperanza de que podamos consolidar esas inversiones en este 2022. Y ahí precisamente, Pablo, buenos días, pues preguntarle también cuál es la expectativa, ¿no?, ante este proyecto de ley de inversiones que está por presentarse, que es también pues genera mucha expectativa, ¿no?, sobre lo que se puede incluir y ponerse en debate ya en la Asamblea Nacional. Es fundamental que el Ecuador tenga un marco jurídico y normativo de inversiones que permita garantizar a los inversionistas que Ecuador es un país confiable. Eso entonces, ¿cómo lo hacemos? No solamente con normas, que son fundamentales las normas. Por ejemplo, tenemos la esperanza de que en estas normas, en esta ley de inversiones, se consolide y se fortalezca al sector bursátil, al sector de las bolsas de valores. Se establezcan reglas claras para las denominadas zonas económicas de desarrollo productivo. ¿Qué son las zonas francas? Consideramos que es fundamental también que exista una normativa muy clara, por ejemplo, para la solución de controversias con los inversionistas, entre otros temas que son fundamentales. Abrigamos la esperanza de que ese proyecto de inversiones vaya muy bien a la Asamblea Nacional y que en la Asamblea Nacional se hagan aportes, no que se incluyan temas que vayan a coartar o a limitar la inversión. Lo más importante en este año para la reactivación productiva es garantizar el flujo de inversiones al país en los distintos sectores, no solamente sectores estratégicos que son importantes. Pero desde el sector industrial se ha lanzado una iniciativa que la han denominado Inversión para la Reactivación Económica del Ecuador, donde están tratando de aglomerar, sí, al sector industrial, al sector productivo, a la sociedad civil, hasta el sector público, ¿no? Pero ¿cómo se llegan ya a consolidar las acciones precisamente también para poder generar o aportar en este camino de inversiones para el país? Lo más importante es tener una hoja de ruta y hay que trazar esa hoja de ruta. ¿Quién lo hace la hoja de ruta? Obviamente las autoridades, que son las que generan las políticas públicas. Por eso hemos trabajado con el Ministerio de la Producción, con el ministro Julio José Prado, con el objetivo justamente de establecer mecanismos que nos permitan realmente volver al Ecuador un país atractivo de inversiones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el mayor atractivo para que vengan inversionistas al país es la dolarización, es decir, la moneda dura
que va a permitir justamente que no exista un deterioro de las inversiones en el país. Pero creo que lo más importante en el país somos nosotros, los ecuatorianos, la capacidad que tenemos de trabajo, la inventiva, el desarrollo de ciertos sectores que nosotros hemos visto cómo han crecido exponencialmente en los últimos años. Sectores como camarón, sectores como el banano, sectores como las flores, como el cacao, productos congelados que estamos exportando. Es decir, hay una serie de cadenas productivas que tienen que irse desarrollando. ¿Qué requerimos para esto entonces? Necesitamos reglas claras, que la cancha en la cual los inversionistas estén actuando esté bien marcada y que no existan justamente estos hechos que llaman la atención y que lamentablemente generan inseguridad jurídica, como por ejemplo cambios normativos abruptos o sentencias de la Corte Constitucional que cambian absolutamente las reglas del juego. Tenemos entonces que perseverar en generar seguridad jurídica y sobre todo seriedad para los inversionistas extranjeros y nacionales. Ahora, vamos viendo algunos puntos. Pablo, primero, ventas y comercio a niveles prepandemia. Así finalizó 2021. Tenemos récords en recaudación tributaria. Está en vigencia el cobro del impuesto a la renta y la ley tributaria que va a generar 1.900 millones de dólares. El petróleo por sobre 90. Es decir, lo de México el próximo mes, que podría ser la Alianza del Pacífico, lo de China ahora, que podría ser un acuerdo comercial y quizá la renegociación de la deuda. O sea, todo es positivo en este tema. Ahora, cuando tú te preguntas, ¿y el empleo? ¿Y por qué todo esto no produce empleo? ¿Qué pasa con la ley laboral? Que parece que el gobierno no tiene muchas ganas de enviarla pronto a la Asamblea Nacional. Porque seguramente no tiene muchos votos tampoco. Es muy importante analizar el tema del empleo. ¿Cómo se genera empleo? Y creo que la ciudadanía tiene que estar muy clara en esto. El empleo no se genera con más normas. El empleo se genera con inversiones, con producción. Pero es importante, obviamente, tener un marco normativo. Nosotros estamos muy pendientes de lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Ya se está discutiendo ahí un borrador de Código del Trabajo. De lo que hemos revisado, ese borrador de Código del Trabajo realmente es anacrónico. El presentado por los trabajadores. El presentado por el Frente Unitario de Trabajadores. Creo que es importantísimo alertar al país que hay que profundizar el estudio de esa norma. ¿Y por qué digo así? Porque, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, estamos viviendo el siglo XXI, estamos viviendo la transformación exponencial, los cambios de los medios de producción. Entonces, no podemos nosotros atarnos a un código del trabajo del siglo XIX, a un pensamiento absolutamente antiguo, cuando por el contrario, lo que tenemos que fomentar es un concepto que se denomina empleabilidad. ¿Y qué es la empleabilidad? Generar no solamente las condiciones jurídicas para el trabajo, sino generar justamente, ir a la base de la pirámide, generar que exista emprendimiento en el país, que para una persona que tiene un taller de costura, que tiene una panadería, que tiene un bazar, le sea atractivo contratar a una persona. En este país tenemos más de 2 millones de personas que tenemos RUC productivo, ¿no es cierto? Entonces, a esas personas hay que alentarlas para que puedan contratar a 1 o 2 personas más. Pero lo que tenemos que hacer entonces es generar una conciencia de que las normas laborales tienen que ser flexibles y seguras. Y esto es lo que nosotros tenemos que generar entonces en el país, un cambio de mentalidad, porque si seguimos pensando y aplicando las recetas del siglo XIX o del siglo XX, estamos fracasados. ¿Liz? Sí, Milton, ¿no? Ya hay que concluir la entrevista con Pablo Zambrano, agradecerle. Solamente, bueno, lo veo muy positivo, aunque el presidente ya anticipó que ese tema laboral podría ser tratado incluso mediante una consulta popular, lo que hace ver que no augura que pueda prosperar en la Asamblea Nacional. No descarta ese hecho, ¿no? De ver más bien un paso cerrado a eso. Habrá que ver. Tenemos que trabajar en conjunto alrededor de una norma laboral que sea beneficiosa para los ecuatorianos. Creo que aquí los debates ideológicos tienen que estar afuera. Muchísimas gracias a Pablo Zambrano con el análisis sobre la reactivación económica aquí en el país. Vamos a una pausa y ya regresamos.